Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Recuperando el patrimonio hoy es el título de un seminario que se está celebrando durante esta semana en Toledo, organizado por la Facultad de Humanidades y que va a traer a la ciudad a destacadas personalidades del ámbito no solamente de la restauración, sino también de las actuaciones urgentes en materia de patrimonio. En una ciudad como Toledo, hablar de patrimonio es casi una obligación. Así que hoy en Enfoque abrimos nuestra mesa para hablar del patrimonio. Durante el año 2018 se está celebrando el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Por este motivo, desde diferentes entidades e instituciones se han celebrado jornadas, encuentros y diferentes iniciativas que han servido para reflexionar sobre el patrimonio. Desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Regional se han organizado diferentes foros. El último de ellos se celebra precisamente estos días dentro de los ya tradicionales seminarios de otoño y lleva por título Recuperando el Patrimonio Hoy. Hasta Toledo van a llegar un nutrido grupo de expertos que han tenido relaciones con los casos más mediáticos y recientes en lo que a la recuperación del patrimonio cultural se refiere. Aquí estarán los responsables, por ejemplo, de la restauración del claustro de los Jerónimos, el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago o la musealización del Tesoro del Delfín en el Museo del Prado. Igualmente se dejará constancia de otras actuaciones en la propia ciudad de Toledo, como la restauración de las pinturas de Juan de Borgoña en la sala capitular de la catedral o la del retablo mayor y el órgano en la iglesia de San Pedro Mártir. En estas jornadas también se incluirán otras ponencias sobre la gestión preventiva de catástrofes y los protocolos de riesgos y emergencias, haciendo así un acercamiento a la actualidad de hace apenas una semana, cuando se derrumbó uno de los muros de los baños árabes de Ronda, o actuaciones más individuales, pero que han tenido un gran alcance mediático, como las restauraciones de diferentes piezas artísticas que han dejado un resultado reprobable, como es el caso de las 3 tallas del siglo XV de la localidad del Rañadoiro, en Asturias, o la de una talla medieval de San Jorge a caballo en Estella, que recordaron la tristemente famosa restauración del Ecce-Homo de Borja. Este seminario cuenta con la colaboración de la Asociación Museo de Santa Cruz Vivo y está dirigido tanto a alumnos del grado de Humanidades como al público en general que esté interesado en saber el cómo y el por qué se acometen los procesos de restauración y también quiénes, cómo y dónde se forman los restauradores. Estábamos aquí identificando los lugares de donde hemos recogido estas imágenes, privilegiados también los compañeros de Canal Diocesano, que bueno, pues podemos tener acceso en ocasiones a lugares donde bueno, pues están trabajando los restauradores y bueno, lo agradecemos. Vamos a presentar a nuestros invitados. Palma Martínez Burgo, profesora de Historia del Arte, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí y por facilitarnos este programa. Rafael García Serrano, ahora le tengo que presentar como presidente de la Asociación del Museo de Santa Cruz Vivo, pero ha sido director del Museo de Santa Cruz, director del Museo del Traje. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Rafa. Encantado. Y Concha Cirujano, que es la que debuta. Buenas noches. Es restauradora y, entre otras cosas, en sus manos ha estado el claustro de los Jerónimos, entre otros grandísimos proyectos que se han realizado en nuestro país. Bueno, un seminario, ¿en qué momento os planteáis este seminario? Palma, Rafael, que habéis sido los cerebros pensantes. Pues la verdad es que desde hace ya años la facultad organizó los 2 ciclos de seminarios de primavera y de otoño y se va haciendo con una puntualidad casi, con una precisión suiza. El caso es que allá por mayo, creo que fue, ¿verdad?, hablando con Rafael García Serrano, que fue profesor asociado en la facultad, salió el tema de hacer algo en colaboración con la Asociación del Museo de Santa Cruz Vivo, y surgió este tema porque nos parece que es muy de actualidad, que tiene una inmensa relación, lógicamente, con el Año Europeo del Patrimonio. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a ver los casos, intervenciones más mediáticas, coincidiendo además con todo el proceso que se está haciendo en la sala capitular. Entonces, qué mejor que hablar de todo ese entorno y hablar de la propia casa. Bueno, ¿cuántos alumnos matriculados? Pues todavía está abierto el plazo, estábamos en 40, 39, o sea que, 41 más o menos. Bueno, o sea que tiene una muy buena acogida. Sí.
¿Cómo puede influir o qué puede aportar una asociación de amigos de un museo como el Santa Cruz en este tipo de foros? Rafael. Bueno, la misión de estas entidades, las asociaciones de amigos de los museos, es colaborar con el museo en todo aquello que el museo en cada momento o en cada circunstancia le necesite. Digamos, eso, el marco muy genérico. Y luego, pues, ya en actividades o actuaciones más puntuales, pues puede ser colaborar para la difusión del patrimonio, aprovechando, como en este caso, el Año Europeo del Patrimonio o el Día Internacional de tal, es decir, el Día Internacional de los Museos, la Noche Blanca de los Museos, así, este tipo de ocasiones, pues hacer otras actividades que habitualmente el museo pues no tiene medio o no tiene digamos, la estructura para llevarlo a cabo. En ese sentido, las asociaciones, como en este caso la nuestra, pues ayudan y apoyan el museo. También pues, digamos, aquello que desde la dirección del museo se le pida, que necesitan de cualquier tipo de ayuda. En asociaciones que económicamente van bien, pues por ejemplo, frecuente que restaurar alguna pieza importante del museo, dentro siempre de las posibilidades económicas, ¿no? Pero otras veces pues es el apoyo que, digamos, el museo, digamos, casi moral, que necesita en situaciones delicadas. Ahora tenemos el caso en Toledo de la colección Polo, que incide de una manera muy importante en el Museo de Santa Cruz, y ahí la asociación pues está apoyando en todo momento a la dirección e intentando defender la supervivencia y la ampliación y el desarrollo del propio museo. Vamos a hacer un paréntesis, ya que lo ha sacado Rafa. ¿Hay una amenaza al Museo de Santa Cruz con la llegada de la colección Polo? Pues de momento sabemos que Santa Fe, el museo, desgraciadamente lo ha perdido, porque es lo que, según ha salido en la prensa, y es lo que se cede para colocar ya, como digo, esa parte de unas 400 piezas de la colección de Polo. Que, quiero decir una cosa, la asociación no está en contra de que a Toledo venga esa colección, ni entramos en ese tema, ni en valorarle, nada. Simplemente creemos que habría otro espacio expositivo en la ciudad donde podría ir y no mermarle un espacio tan importante y tan significativo como Santa Fe al museo. Porque al final es de vestir un santo para vestir otro. Pero en fin, esto es un tema... Esto es un tema, pero bueno, ya que lo has mencionado, sí, había que preguntar. Tenemos también con nosotros a Concha Cirujano. Ella es restauradora y por sus manos, y de hecho lo vamos a ver según vaya avanzando la conversación en este mismo enfoque, han pasado las piedras, por ejemplo, del claustro de los Jerónimos. Concha, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dónde estás mejor, colocando piedras o aquí? Bueno, colocando piedras. No sé si es lo que me gusta restaurar, pero bueno, ahora ya hablaba Palma de la necesidad de hablar de las intervenciones más mediáticas en el ámbito de la restauración. Afortunadamente no han sido siempre malas, pero sí que es verdad que las malas, y hemos visto algunos ejemplos en el vídeo, se llevan lo que es la noticia de impacto. Y yo creo que ahí tenemos que hacer autocrítica todos, quizás también los medios de comunicación. ¿Hacen daño esas noticias? Pues yo creo que sí, porque se le da una difusión que además con poca crítica, quiero decir, que al final se puede interpretar que tratar el patrimonio es una cosa fácil, sencilla, que lo puede hacer cualquiera, y no. Para tratar el patrimonio hay que tener una preparación, hay que hacer un trabajo interdisciplinar,
no es una decisión que la pueda hacer una sola persona. De hecho, los mejores proyectos de intervención son proyectos en los que participan muchos profesionales, que cada uno aporta su parte de conocimiento, entre todos se estudia la problemática y se deciden las soluciones que son más respetuosas con el patrimonio. No es la restauración no se puede tomar como una tarea que es cualquier cosa y que la puede hacer cualquiera, porque en el camino nos podemos dejar muchísimos documentos importantes, muchísimas piezas que aportan mucho a la historia, y es muy, muy peligroso. Debería estar, desde mi punto de vista, bastante más perseguido y penalizado, aunque ya el atentar contra el patrimonio está penalizado, está recogida en la ley la necesidad de que todos velen por el patrimonio, y efectivamente eso, muchas de las restauraciones que se hacen, y lo tengo que decir así de claro, no velan por el patrimonio, sino que destrozan el patrimonio. Y como autocrítica también a los medios de comunicación es que en ocasiones ese tipo de noticias se tratan como anecdóticas, así con un puntito incluso de sarcasmo, que no va al fondo de la cuestión, el por qué ha pasado eso, qué había que hacer. Yo creo que son temas que todos deberíamos de tratar con un poquito más de seriedad. ¿Qué es lo que se trata en este seminario, donde además de, luego hablaremos de las grandes restauraciones, las que sí que merecen esa atención mediática? Habéis empezado hablando, Palma, por las actuaciones de urgencia y emergencia. Hemos visto unas imágenes del derrumbe del muro de los baños árabes de Ronda, que claro, nos ha quedado a todos un poco así sorprendidos. ¿Verdad? Se ha caído, ¿cómo se cae? Bueno, ahí nos están ofreciendo nuestros compañeros. Hay algo que es accidental, ¿se puede prever, se puede actuar, se puede evitar? Pues es increíble la vigencia que tiene estos temas, porque cuando estábamos programando y escogiendo a los profesionales y pidiéndoles el tema de los que preferían hablar, en concreto el profesional que va a inaugurar el seminario esta tarde, que es Ángel Luis Sous, arquitecto en el Ministerio de Cultura, me dice: mira, yo quiero hablar sobre los protocolos de emergencia, sobre cuáles son las pautas o medidas que se pueden hacer para que no ocurran estas cosas. En ese momento se acababa de producir el incendio del Museo de Brasil, pero él también ha intervenido, ha redactado informes en los terremotos del centro de Italia, en L'Aquila, en los Abruzzi, y me pareció interesantísimo. Desde ese momento hasta ahora han ocurrido noticias tan penosas para el patrimonio como es el tema de Ronda, o como la destrucción el otro día por no sé cuál de los ciclones que nos están invadiendo en la península de la cornisa en la catedral. Es decir, que son cuestiones que vivimos con ellas, tenemos que estar preparados, y efectivamente hay unos protocolos, hay unas medidas. Hay unas medidas previas y unas medidas a posteriori, pero eso quizá quien mejor pueda hablar, aparte del conferenciante que va a abrir esta tarde el seminario, pueda ser la propia Concha. Concha, ¿son accidentes o se pueden evitar? Bueno, Algunos se pueden sí, evitar. claro. Lo que pasa es que hasta hace muy poco no se ha trabajado en el ámbito de la prevención de emergencias. La emergencia, es decir, un hecho catastrófico puede tener un origen natural o un origen humano. Las de origen natural no las podemos evitar, pero sí que podemos minimizar sus consecuencias con medidas preventivas. Y en eso se lleva trabajando en este país mucho y muy bien desde el terremoto de Lorca, que fue como, digamos, el punto de inflexión para tener en cuenta que esas cosas no solamente pasan en otros países en los que están en unas zonas vulnerables, de terremotos, de ciclones, de inundaciones, sino que en este país se han dado, y además revisando la historia, ha habido muchísimas catástrofes, y muchísimas catástrofes que han acabado con parte importante del patrimonio, que por lo menos lo han puesto en riesgo. Y se está trabajando en medidas de prevención, en esos protocolos que hacen que que los museos estén preparados, no se haga solamente la conservación de las piezas con fines expositivos, sino que se tengan medidas y protocolos de actuación en el caso de que suceda algo. Lo que decía Palma es verdad, el Museo de Brasil, una de las cosas más terribles es pensar que no había agua, que no había tomas de agua para los bomberos.
pues, y que se produce en un momento, porque estas catástrofes suelen ser de noche normalmente, en las que no hay nadie en el museo, de tal manera que no se puede poner en marcha toda una cadena de profesionales que puedan trabajar en unos primeros momentos. Entonces, todo eso hay que tenerlo previsto y desde luego desde el Ministerio se está trabajando, ya hay planes de emergencia, se están trabajando en muchos museos y se ha avanzado mucho. Hay mucho por hacer, pero se está trabajando mucho y hay muchísimas cosas, muchas medidas preventivas que se deben hacer, como decía Palma, independientemente de que ojalá nunca pase nada, pero para estar preparados y poder responder con eficacia. Sí, pero por ejemplo en el caso de Ronda yo no he mirado cosas, pero no sé si se ha decidido ya qué se va a hacer, no sé si lo habéis visto o qué se podría hacer en uno de estos casos, ¿no? Porque reponer, ahí entraríamos en lo que son los criterios de restauración, hasta qué punto se repone, se vuelve a construir y tal, que es también otras cosas de las que trataréis en este seminario. Vamos ya con los procesos de restauración. El claustro de los Jerónimos, obra tuya, ¿no? No, obra mía, no. Acabo de decir que esto es un trabajo de grupos de profesionales, yo fui una parte en ese proceso, es verdad que estuve desde el principio, lo que pasa es que yo he contado no el claustro de los Jerónimos clasicista, el que conocemos, el que está ahora mismo en el Museo del Prado, sino un claustro anterior, que es un tema muy poco conocido, que apareció durante el desmontaje, porque durante el proceso de excavación del área que ocupa el claustro clasicista, aparecieron restos de un claustro gótico anterior que fue fundado por Enrique IV y que cayó después de muchos avatares en el siglo XVII. Y que este claustro apareció, restos de este claustro aparecieron, entonces es un tema muy poco conocido, yo quería contarlo porque me parece que es un proceso de recuperación de algo que se tenía constancia documental de que había existido, pero que no se sabía qué había pasado con ello, y se ha hecho un estudio y hemos podido llegar a una hipótesis de cómo era ese claustro. Y entonces yo lo que he contado ha sido todo el proceso, desde todo lo que es la historia material de este claustro, el momento del hallazgo, la restauración, porque se restauraron las 600 piezas que aparecieron, todo el proceso de estudio, y el montaje posterior que se ha hecho de una parte de arquería en el Museo de San Isidro en Madrid. Con una recreación con un videomapping que permite conocer cómo era este claustro que realmente no se conocía. Entonces me parece que es algo... ¿Es el resultado final que podemos ver? En el Museo de San Isidro se puede ver. Entonces, para mí, que he trabajado en sitios maravillosos, para mí es como el compendio de lo que puede ser un trabajo de restauración, porque es realmente recuperar algo que no se conocía, que solamente estaba en los protocolos y en los documentos y que nadie sabía cómo era, y cada momento de ese proceso fue absolutamente maravilloso. Yo estoy muy orgullosa de haber trabajado ahí y por eso quería venir a contarlo, porque me parece precioso. Es que cuando preparamos el programa realmente es una delicia y se disfruta muchísimo viendo los diversos temas que se pueden ir entrecruzando a lo largo de los 3 días, 3 tardes, que es poco tiempo pero muy intenso, ¿no? Entonces realmente el título es Restaurando el Patrimonio Hoy. Este es un caso de hace años, 10 años o sí, pero el quizá más, pero es de hace año y medio, de hace año y medio. Entonces era esa pluralidad que tiene el trabajo de Concha en el caso del claustro, porque es verdad que es una pieza recuperada hace tiempo pero montada actualmente. Entonces tiene también esa versatilidad de ver las intervenciones en restauración, ¿no? Afortunadamente. Y pues creo que ha sido una verdadera hallazgo el tema. Sí, porque eso es realmente recuperar algo que estaba Y un buen ejemplo oculto. de cómo, lo que estábamos comentando antes, ¿no? De cómo el maltrato al patrimonio a veces en los medios se convierte casi en un reclamo turístico, lo cual creo que, insisto, sigue siendo una frivolidad. En cambio aquí los puedes ver ya montado, puedes ver todo el proceso, leer el claustro completo, hacerte una idea de lo que era algo
desconocido porque estaba macizado, ¿no? Utilizando las últimas tecnologías, ¿no? La técnica del mapping, ¿no? Sí, bueno, eso es ya con la recreación final, pero lo más bonito ha sido a partir de todos esos elementos, de esas dovelas, de esos fragmentos de basas, pues el hacer un estudio compositivo de cómo era. Primero, llegar a saber cómo podían ser, qué luz, qué anchura tenían cada uno de los vanos de este claustro, la altura. Se ha hecho un estudio comparativo con otros claustros de la época, pero las mismas piedras dan muchísima información. Entonces, de cada piedra, el ir sacando lo que te va dando, la verdad es que es una cosa maravillosa, porque vas como lanzando hipótesis que luego las propias piedras te van afirmando en esa hipótesis, y llegar a saber pues cómo pudo ser. Hay datos que nos faltan y por tanto es una hipótesis, pero sí que podemos saber las dimensiones que tenía, cómo eran los arcos, cómo eran las celosías, los pasamanos. Entonces, bueno, comparando con otros claustros, ver que efectivamente esa hipótesis que nosotros íbamos enunciando se correspondía con otros claustros de la época, con el claustro de lo que es ahora la Academia de Artillería en Segovia, que tiene muchísimas similitudes. Y la verdad es que es un trabajo precioso, porque es sacar de unas piedras que estaban en la cimentación de un claustro, pues sacar algo que existió en un momento determinado. Y que además es muy bonito, porque este es un claustro, se hizo en el Museo de San Isidro, en una de las primeras actividades que hicieron, la persona que lleva lo de difusión le llamaba el claustro viajero, porque este claustro se levantó primero cerca del Manzanares. Los monjes consideraban que era una zona muy insalubre para ellos, y la reina Isabel la Católica les permitió trasladarlo. Lo desmontaron piedra a piedra y lo llevaron o sea, que esto no solamente lo hacían en el siglo XIX los magnates americanos, ¿no? No. Ellos reaprovecharon todo, lo llevaron a donde está ahora la ampliación del Museo del Prado, lo levantaron ahí, y ya, como decía antes, después de muchos avatares, el claustro se cayó, y sobre él, y utilizando sus piedras como cimentación y como relleno de las zonas inferiores del claustro, pues levantaron el claustro que ahora podemos ver en el museo. O sea que es un claustro, y claro, el pensar que también el claustro clasicista se había desmontado, dices, al final como que todo se repite, todo son como Troyas, es una ¿verdad? Una preciosa. sobre otra. Sí. Son Troyas. Pues en el fondo el patrimonio y la cultura se va evolucionando a partir de unas bases que no se aniquilan, afortunadamente, ¿no? Aunque ganas hay muchas veces, ¿verdad, Rafa? Bueno, ese será uno de los ejemplos que habrá. También otro de los ejemplos, que yo creo que ha sido el que más impacto mediático ha tenido en positivo, es la restauración del Pórtico de la Gloria. Va a venir el director de todo ese proyecto, un proyecto que ha durado muchísimo, pero que cuando todo el mundo ha visto el resultado ha dicho, pues merece la pena. Yo creo que este proyecto sí que ha cuajado bien en la sociedad, no ha recibido ninguna crítica, y bueno, yo tampoco sé si eso es bueno o malo. ¿Qué opináis? ¿Qué se va a contar de esta restauración? Pues es esta tarde, no es el director, es la restauradora responsable de todo el proceso de recuperación del Pórtico de la Gloria, y yo creo que para mí, por lo menos, ¿no? Que no soy restauradora, pero como historiadora de la arquitectura y del arte medieval también, me parece muy sorprendente la recuperación de la policromía, porque estamos acostumbrados por el tiempo, o quizá maleducados, ¿no?, a verlo en blanco y negro. Es decir, es impensable pensar en el Partenón en colores, como era, ¿no? Entonces, de repente, pensar en el Pórtico de la Gloria con toda la policromía que se ha recuperado, creo que va a ser uno de los aspectos más bonitos de ver y más llamativos, que tendremos que volver a educar la mirada, porque yo creo que una cosa que está pasando con todo el proceso de restauración, tanto de bienes muebles como inmuebles, es que casi va a ser necesario volver a escribir una historia del arte, porque hemos perdido, hemos recuperado, mejor dicho, la visión de un color, de unas luces, de unos matices que se habían perdido a lo largo de los siglos, ¿no? Sí, pero fíjate que conforme a los resultados de otras restauraciones, la policromía, recuperar la policromía del Pórtico de la Gloria no ha supuesto un escándalo, al contrario, ha supuesto un acontecimiento, una alegría, probablemente porque ha habido una labor previa de pedagogía
anterior, o sea, se iba advirtiendo, cuidado que va a salir esto, cuidado que va a salir esto. En otras ocasiones con las restauraciones eso no pasa, ¿no? Y se producen auténticos escándalos, ¿no? Lo que pasa es que aquí la policromía estaba debajo de la suciedad, o sea, que la policromía... O sea, que nadie se la ha inventado. Absolutamente, no, quiero decir que aquí sí que no se ha reintegrado nada. Yo tuve la fortuna de estar en los 2 primeros años de la fase de estudio. ¿Cuántos años han sido en total? Han sido, pues, 10 años. 10 años. 10 años. Porque se ha hecho un estudio completísimo. Entonces, bueno, la verdad es que esa policromía estaba ahí, es que no se ha puesto absolutamente nada, lo único que se ha hecho ha sido, bueno, lo único que se ha hecho, que bastante es, quiero decir, que parece que no es nada, lo que se ha hecho es estabilizar lo que es lo más complicado, o sea, muchas veces puedes sacar o puedes restaurar algo, pero si lo vuelves a dejar en las mismas condiciones, pues está otra vez expuesto bueno, a que siga deteriorando. Aquí lo que se ha hecho ha sido un trabajo muy importante de investigación, no solamente del pórtico, sino de todo su entorno. Y claro, esa policromía estaba ahí, y una vez que se ha puesto en valor y que se ha quitado todo aquello que se superponía a esa policromía, que son distintas capas aplicadas en distintas etapas, pues claro, es que es una cosa también maravillosa, ¿no? Pero no se ha reintegrado absolutamente nada. Entonces, cuando hay polémica es cuando, digamos, que se reintegra, se añade algo, porque eso siempre es una interpretación subjetiva del restaurador. Pero cuando tú lo que haces es, como en este caso, sacar a la luz, es que no puede haber polémica, es que es lo que hay. Entonces lo que haces es quitarle todo aquello que distorsiona, y sale esa cosa tan maravillosa que es el Pórtico de la Gloria. Lo que distorsiona, pero que al mismo tiempo le ha protegido. Ah, bueno, sí, por ¿verdad? supuesto. Porque bueno, sí, afortunadamente. De muchas intervenciones, sí, a veces dudosas. Sí. Hay muchas, sí, porque muchas veces se trata pues eso, de llegar, como digamos, como quitar capas porque estás como, bueno, intentando buscar el original. Aquí en este caso es que hay muchos, digamos que hay muchos originales, porque cada etapa, cada capa de policromía corresponde a un tiempo determinado y a unas circunstancias determinadas, y todo hay que conservarlo, y es lo maravilloso de esta intervención, que se ha conservado todo. Los criterios de los restauradores, los criterios de restauración van evolucionando con el paso de los tiempos, desde que se creó, por decirlo de alguna manera, este oficio hasta nuestros días, pues se ha evolucionado mucho. ¿Estáis en constante evolución o vais a parar en un momento, en una teoría? Hombre, yo creo que los criterios tienen que estar en evolución, aunque hay un criterio que es la base, que es el respeto. Y a partir de ese respeto es como tienes que actuar. Lo que cambia es que, o lo que ha ido cambiando es que la restauración, el oficio de conservar y restaurar, cada vez se nutre más de todo el conocimiento que te viene de distintas materias, de la física, de la química, de la geología, y eso te ayuda a conocer los materiales, cómo se comportan, y a entender además las obras cuando se trata de obras que están en un inmueble en ese contexto. Y entonces quizás yo creo que no cambia, es decir, que una buena restauración siempre es una buena restauración, y el criterio es poner en valor y respetar lo que hay, porque el oficio del conservador y restaurador no es aportar nada, es lo que decía antes, tú no tienes que poner nada, tú lo único que tienes que hacer es respetar lo que hay, poner tus medios para que el ciudadano lo pueda disfrutar. Y cada vez tenemos más medios, entonces, pero el criterio siempre es el mismo, el respeto. Lo que pasa es que la tentación es, ¿verdad? La tentación es dejar la firma y la efectivamente, huella. Y luego otro criterio también que siempre habláis es la reversibilidad. La reversibilidad, ¿no? Sí. Si hay modas de esto o lo otro, que siempre se pueda volver, y por tanto que no sean intervenciones agresivas. Esa tentación, y Rafa, que tiene también mucha experiencia acumulada, sabe que está muy presente, ¿no? La tentación de dejar su marca le pasa a los restauradores, pero también le pasa a los políticos o a los periodistas, ¿no? Intentar, bueno, decir, yo estuve aquí y aquí dejé constancia, y eso se ve en algunas restauraciones. Pero no, yo creo que lo que están diciendo es
ese respeto, que sea, el proceso sea reversible, porque a lo mejor en un futuro lo que sí van mejorando es los medios. Hay muchas mejores técnicas y mejores medios en general para hacer las cosas. Entonces, no sabemos, dentro de X años, pues puede haber otro instrumento que nos aporta la ciencia y la tecnología para hacer las cosas mejor. En ese sentido, claro, que sea reversible para poder aplicar la metodología, la tecnología que haya en otro momento, pero... De hecho, hace algún tiempo uno de estos seminarios me parece que se llamaba Restauración, Reconstrucción del Patrimonio, ¿no te acuerdas? Y ahí veíamos, ahí se veían unos paneles muy gráficos lo que era una restauración, lo que era la reconstrucción o incluso la creación de una obra de arte que nada tiene que ver ni con lo que fue ni con lo que fue concebida, ¿no? Sobre todo eso se ve mucho a principios del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Bueno, es que eso y en Toledo tenemos ejemplos. Sí, es que eso es en el XIX se formularon las dos grandes vías de intervención. Una es la francesa de Viollet-le-Duc, que es la que arrasó en toda Europa, un éxito enorme, no solo en el XIX, en el XX, aunque luego ha habido pues, otras alternativas, otras visiones mucho más científicas, más históricas, más respetuosas. Pero es que la reconstrucción, la repristinación que se llama, o la reconstrucción en estilo, la restauración en estilo, pues ha calado tan hondo en la sociedad que todo el mundo quiere verlo como era. Es decir, es una cuestión que yo también contrasto mucho con mis alumnos, ¿no? Es decir, que no se note lo nuevo de lo antiguo porque queda mucho más uniforme, ¿no? Entonces, claro, eso es una falta de respeto absoluto, no solamente con el público actual, sino también con el patrimonio en el que estás interviniendo. Pero, por desgracia, esa vía, pues todavía hay mucha tentación de caer en ella, ¿verdad? Muchísima. Bueno, hemos tocado el claustro gótico, hemos tocado el Pórtico de la Gloria, estamos en Toledo, y en Toledo tenemos ejemplos de todo, ¿no? De esto que hablabas tú, pues hay algún edificio mítico, ¿no? Que realmente si lo vemos, por ejemplo, San Juan de los Reyes, pues triste es decirlo, pero San Juan de los Reyes no era así, ¿no? Bueno, es que San Juan de los Reyes es fruto de un contexto ideológico, cultural, en el que esa vía era la única alternativa, la vía restauradora de eso, restaurar en estilo. Entonces, cuando San Juan de los Reyes salta por los aires, el segundo claustro desaparece y en el claustro que queda, el claustro alto, especialmente el claustro alto y parte de las dependencias conventuales, pues claro, fueron reconstruidas en estilo, restauradas en estilo. Es la escuela restauradora en vez frente a la escuela conservadora enunciada por la teoría inglesa de John Ruskin, William Morris, en fin, todo está... Sí, pero a lo mejor no estaría de más explicarlo, ¿no? No solamente visitarlo, sino explicarlo, ¿no? Porque la gente se piensa que ese San Juan de los Reyes es el que construyeron los Reyes Católicos. Es que le quitas un plus. Le quitas un plus. Por supuesto, yo a los alumnos se lo explico, pero una anécdota. En abril estuvimos de viaje de estudios, viaje de prácticas con los alumnos en Segovia. Bueno, fuimos a ver el Alcázar de Segovia. Y nadie en el Alcázar, nadie explica ni cuenta que esa obra es una invención total del siglo XX. Queda precioso, pero es un cuento. Pero choca un poquito. O sea, yo creo que la gente cuando se acerca al Alcázar de Segovia le tiene que chocar, ¿no? Que se parece mucho a un castillo de Disney. Es de cuento, son falsos históricos, hay muchos, hay muchísimos, no solamente en España, hay explicar, muchísimos. ¿no? Educar, en Francia y más, claro, es que es la patria de Viollet-le-Duc, o sea, hay muchos falsos históricos. Habría que hacer también una historia de la arquitectura. Sí, total. Una revisión. En Italia, España, efectivamente, o sea, ¿cuántos y cuántos? Por favor. Muchísimo. Bueno, pues vamos a ir a lo que... No lo va a tocar, ya. Ahora, También parte de la historia ya. Sí. A lo que se ha hecho bien, o por lo menos de acuerdo a los criterios de restauración modernos, antes de llegar a la catedral, que va a ser como el colofón, por ejemplo, la restauración del claustro de San Pedro Mártir, del retablo de San Pedro Mártir. Bueno, ahí ha sido una labor muy bonita, la verdad es que ha sido muy gratificante, porque lo quisimos hacer en el año 2014 para el Congreso Internacional del Comité Español de Historia del Arte con motivo del centenario del Greco, pero bueno, no llegaba la financiación, retrasaría muchísimo todo y fue la sede de San Pedro Mártir. Entonces,
Ahora, la verdad es que el alma mater de esto ha sido la propia vicerrectora del campus, Fátima Guadamillas, pero gracias a un convenio con el Museo del Prado, a una magnífica relación con el Museo del Prado, pues han entendido este proyecto, lo han apoyado y han hecho una cesión de todas las fotografías en alta resolución para poder reproducir fotográficamente todo el programa iconográfico de Juan Bautista Maíno que iba alojado en ese retablo de cara a una comunidad dominica y bueno, donde se relata lo que es la entrada en Toledo del naturalismo, de la vanguardia en aquel momento de los comienzos del siglo XVII, de la vanguardia italiana, es decir, de toda la influencia de Caravaggio y de toda esta corriente pictórica que barría de un plumazo la herencia del Greco, la herencia de los resabios tan intelectuales del manierismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ha podido, como digo, hacer primero una labor muy sencilla de limpieza y un poquito consolidación de la parte escultórica y arquitectónica del retablo y después pues la integración de esos paneles fotográficos de esta manera queda vestido, no se ve tan descarnado como estaba y sobre todo se entiende perfectamente el mensaje. Y creo que, bueno, pues a la vista está que el resultado es O sea, muy que lo que bonito. estamos viendo en ese retablo de San Pedro Mártir son reproducciones fotográficas. Nuevamente unimos las nuevas tecnologías. No se está engañando a nadie, no se está diciendo que aquí están los cuadros, porque los cuadros están en el Museo del Prado. Efectivamente, están ¿Y no en se el van a Museo del mover? Prado, no se van a mover y creo que es donde tienen que estar, por otra parte, que es donde están mejor custodiados y mejor conservados. Lo que estamos viendo ahí, por tanto, son unas reproducciones fotográficas que explican, como tú bien decías, lo que es todo el discurso del retablo, el significado del retablo, y luego se hizo una labor de conservación, iba a decir discreta, hasta donde se pudo económicamente. Hasta donde se pudo, efectivamente. La labor de la universidad no es inicialmente, es conservar el patrimonio, pero los fondos no están destinados a esto, es la docencia, es la investigación. Entonces, bueno, aquí se ha hecho creo que un acto de generosidad, es nuestra casa, ese retablo viste ese altar mayor y esperemos que lleguen tiempos mejores o que llegue un buen mecenas. Vamos a tratar un poquito en vez este de que Concha, todo el dinero se vaya a lo de Roberto Polo, pues que ayude un poco a estas cosas que tienen una trayectoria consolidada. Concha, yo no sé si tardas tú mucho con esto de dineros o tú te dedicas solamente a la restauración, pero hay dinero en España, se tiene una conciencia de que para conservar el patrimonio, para rentabilizarlo, porque el patrimonio nos genera también muchos beneficios económicos, no solamente culturales, que está muy bien, pero también beneficios económicos. ¿Se tiene conciencia de que hay que invertir dinero o es difícil? Bueno, yo creo que no sé, a ver, se invierte, pero tenemos un patrimonio riquísimo y se necesitaría muchísimo más dinero. Yo lo que creo es que muchas veces se invierte para dejarlo todo, quiero decir, hacer todo el proceso de conservación y restauración y llegar a ofrecer productos, digamos, totalmente terminados. Yo, mi idea sobre esto es que como no hay recursos suficientes, yo creo que lo que habría que hacer primero es más conservación preventiva, más conservar el patrimonio y no restaurarlo. Quiero decir, eliminar los problemas que están causando todo un proceso de deterioro, estabilizarlo, eliminar todos los riesgos que lo amenazan. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. En un edificio, en una iglesia en la que la cubierta está en malas condiciones, en muchas ocasiones ha ocurrido que no es en este caso, pero que se restaura el retablo y allí sigue cayendo agua. Pero bueno, se enseña el retablo, se ha terminado el retablo y parece como que se ha hecho una labor maravillosa por el patrimonio, porque resulta que es que la cubierta, pues digamos que no vende tanto, no luce tanto, pero el problema es la cubierta. Entonces mi idea es que hay una mala gestión en muchos casos, un mal enfoque de a dónde deberían ir. Yo preferiría que se invirtiera en estas labores digamos, de acondicionamiento de espacios, de eliminar todos los problemas de humedades, y hacer las labores, los trabajos básicos para, por ejemplo, en un retablo, pues eliminar xilófagos o sujetar o estabilizar la estructura del retablo, que no
pasar y esta labor hacerla en muchos retablos en España, que no dejar un retablo perfectamente terminado, porque al final tenemos un retablo perfectamente terminado, pero tenemos cientos, miles de retablos en malas condiciones. Se necesitaría tanto dinero que es que no hay dinero. O sea, si lo aplicamos a términos médicos, podría haber más, podría haber mucho más. Eso si es. lo aplicáramos a términos médicos, primero estabilizamos al enfermo. Exacto. Y luego Claro. ya empezamos a lo mejor con los retoques Eso es, estéticos, ¿no? Eso es, pero si miraran también la cantidad de empleo directo e indirecto que está en relación con el patrimonio, a lo mejor se invertiría más. Ojalá se invirtiera más. Además, estamos hablando que normalmente cuando hablamos de restauración siempre miramos a lo público, a las administraciones, a los fondos públicos. En España no está desarrollado, y esta pregunta va para ti, Rafa, una cultura como se está, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros grandes países europeos, donde son precisamente las asociaciones de amigos de los museos, los grandes mecenas, las grandes fortunas, las grandes empresas, las que invierten en patrimonio. Pero invierten porque les gusta el patrimonio, pero también porque fiscalmente les beneficia, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Amigos del Museo del Prado pues es una privilegiada en ese sentido. Es más que una asociación, es una fundación, es Real Fundación y tiene mucho patrocinio de empresas. El patrimonio es de todos, pero cuando nos dicen que hay que aportar, como que no, ¿verdad, Rafa? Pero de todas maneras, yo creo, las administraciones en general y algunas en particular, como la nuestra, la de Castilla-La Mancha, invierten poco en patrimonio. No hay que más que poner un ejemplo. Crearon un instituto, un centro de restauración que está en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pero que nunca ha tenido una dotación de personal estable de técnicos. Sí, cuando ha funcionado, pues con contratos de INEM, con contrato a unos restauradores durante X meses, es decir, eso no es un centro de restauración. Sin salir de nuestro país, pues aparte del Estado, que habría mucho que hablar, de Instituto de Patrimonio Histórico Español, dependiente del Ministerio de Cultura, pues el de Andalucía, el de Valencia, el de Castilla-León, por poner algunos ejemplos, probablemente serán mejorables, yo no los conozco bien, pero que son pero, mejor que... pero vamos, no hay comparación con este, que no existe más que en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y lleva ya así un montón de años. Ningún museo de titularidad pública de Castilla-La Mancha, es decir, para centrarlo más, los 5 museos provinciales de la región, que son de titularidad estatal, pero con la gestión transferida a la comunidad autónoma, ninguno dispone de un solo restaurador. Es tremendo. Es que es terrible. Sí, es que es tremendo. Todavía, así, después de años. Habría que hablar mucho de la empresa, pero vamos a empezar por la propia administración, que deja mucho que desear. Eso por decir solo el tema de restauración, no digamos ya de conservadores de museos, que, en fin, el Santa Cruz, por ejemplo, tiene una plaza menos de que antes de estar transferido. Es decir, cuando estaba lo gestionaba el Estado, había una plaza de conservador más que después de la transferencia. Es decir, que no ha mejorado con transfiriendo la gestión a la comunidad autónoma, sino que ha empeorado. Pues... Eso que es un tema amable, ¿no? Porque restaurar el patrimonio... Pero eso es rentable porque crea trabajo, pero además es que el patrimonio, aparte del trabajo, digamos, directo de los profesionales que tendría que haber en plantilla, en contrato, etcétera, es que luego con el turismo cultural, etcétera, es decir, que es rentable, pero parece que eso a los políticos pues le interesa poco. Y ya digo, la situación en Castilla-La Mancha es que no puede ser peor la de los museos de titularidad estatal. Sí, y además con muchos agravios, ¿verdad? Con muchos agravios comparativos, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero yo sí quería recuperar una cosa que has dicho, que el patrimonio nos gusta a todos, pero cuando nos toca el bolsillo ya como que te echas para atrás. Pues fíjate, no sé si estoy de acuerdo, o algo está cambiando. El otro día daban una noticia desde el Museo del Prado que ha inaugurado la vía del micromecenado. ¿Lo oísteis? Sí, sí que lo oí. Me parece una iniciativa magnífica, loable, y ojalá eso sirva para educar a las generaciones venideras. Creo que está funcionando muy bien, ¿sabes? Entonces, me parece una vía
de compromiso, de interactuar, pues en el caso del Museo del Prado era para financiar la restauración de una pieza concreta, pero que eso es extrapolable a otros comportamientos y a otras intervenciones, ¿sabes? Pero fíjate que yo creo que hay un problema de base. Se habla en los medios, no me voy a meter con los medios, pero lo que sale en los medios es o bien el ECEOMO, que no quería mencionarle porque me parece pero o bien el Pórtico de la Gloria, es decir... Sí, los dos extremos. La labor que se hace, como dice Rafa, en un museo, la que podría hacer un restaurador en un museo, sería tan fabulosa para ese museo, y de eso no se habla, porque la gente no tiene conciencia nada más que de que la restauración es algo muy costoso, que necesita muchísimas inversiones, que tal, y conoce esos grandes proyectos que son maravillosos, pero que son, digamos, no son los habituales. Y no se cuenta, no se dice lo importante que es el tener un profesional en un museo, que podría evitar muchísimos daños e inversiones muchísimo mayores a largo plazo. De eso no se habla. Y la gente no sabe en general lo que cuesta conservar el patrimonio, y no digo en términos económicos, ¿no?, sino el esfuerzo que es para muchos profesionales el conservar ese patrimonio. De eso no se habla, y es muy triste, porque cuando tú lo cuentas, y en algunos foros que he tenido la suerte de participar, la verdad es que te das cuenta que la gente, como dice Palma, estarían encantados de colaborar y de hacer y de poner... Pero no se cuenta eso, o cosas tan emblemáticas como los Jerónimos o el Pórtico o tal, o temas... Perdona, Concha, lo que ha pasado, que es otro caso que también de plena actualidad con el Tiziano de Patrimonio Nacional. Ah, sí, el que se cayó. Es decir, efectivamente. El que se cayó. El que se cayó. ¿Cómo se puede caer? Es decir, no, es fácil, o sea, es fácil. Sí, pero y eso te está hablando del desmantelamiento que ha habido de unas determinadas funciones, Claro. Por la crisis, supuestamente. ¿Sabes? ¿Se puede caer? Pues claro que sí, porque son soportes a lo mejor ya viejos, que se van pudriendo, que se van... El Patrimonio Nacional es una de las instituciones que cuenta con más presupuesto para hacer frente a todos estos problemas, y lo está haciendo, y hay una labor callada, pero hay un fallo. Es la pesadilla, supongo que el caso del Tiziano debe ser la pesadilla de cualquier conservador, Claro, es que haya ocurrido eso, pero... Ahí está, la presencia de conservadores y de restauradores en esos sitios minimiza esos impactos. No los puedes evitar, ojalá se hubiera podido evitar. Ahora lo que se está haciendo es revisando todos los muros, todos los cementos, todos los soportes, de todo lo que está colgado en el Escorial. Sí, brevemente, Concha. No, quería decir que yo antes he mencionado las catástrofes de origen natural, pero estadísticamente las mayores catástrofes están relacionadas con la falta de mantenimiento y con los accidentes fortuitos. Las mayores catástrofes, y este caso es uno de ellos. Pero de estos hay miles cotidianamente, y es precisamente por eso, por esa falta de recursos, para que haya un mantenimiento diario que permita detectar esos problemas y que evite esos daños. Y eso no es tan costoso económicamente. Sí, Rafa. Sí, no, enlazando con lo que comentaba antes, falta una ley de mecenazgo. Siempre todos los políticos hablan de que la van a hacer, pero no llega una verdadera... Aquí en la actual legislatura de Castilla-La Mancha se ha parado, está sí, parada. Siempre era inminente. Ni aquí es ni inminente. a nivel nacional. A nivel nacional hay una que todo el mundo está de acuerdo que ya no sirve. Pero sí que es verdad que está en el programa electoral de cada partido político cuando hay elecciones. De mecenazgo, pero luego no llega. Y luego tampoco todavía las empresas tienen suficiente conciencia en general. Hay afortunadamente excepciones de su función social, en este caso de apoyo al patrimonio. La desaparición de las cajas de ahorro, que sí, bueno, al no tener que repartir beneficios, pues hacían labores importantes. Eso, digamos, esa fuente se ha perdido, desgraciadamente. Bueno, es que nos queda muy poco tiempo. El seminario finaliza mañana miércoles con una visita a las obras de restauración de la sala capitular, donde, por cierto, sí que hay intervenciones de particulares, tanto en la sala capitular como en la sacristía, de grandes empresas. Es más, hasta donde puedo decir,
hay empresas que no quieren aparecer, no sé por qué, no lo termino de entender, pero no quieren aparecer, pero me consta. Entonces, yo creo que también es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo hay que, bueno, invertir. Y en Toledo yo creo que no hay que explicar lo que supone el flujo económico alrededor de la catedral. Creo que no hay que explicarlo, Palma. No, claro que no, pero es que además yo me congratulo muchísimo de que por fin la sala capitular haya podido ser intervenida, porque también sé que era un proyecto largamente demorado pues por falta de financiación. Es decir, que todo esto nos habla un poco de lo que venimos diciendo, de la falta de conciencia, la falta de compromiso a veces por parte de instituciones o por parte de entidades privadas o semiprivadas, ¿no? La visita a la sala capitular creo que es una joya que afortunadamente la colaboración con la catedral, con el cabildo y personalmente, ¿verdad?, con el deán nos ha permitido acceder. Va a ser esta tarde. Mañana miércoles lo que cerramos, precisamente usando el Salón de Actos de Santa Fe, Santa Cruz, es una explicación sobre lo que ha sido también una de las intervenciones más bonitas y más mediáticas en el Museo del Prado de cara a preparar el centenario, que es toda la musealización del Tesoro del Delfín, efectivamente. Entonces, bueno, pues muy importante por tanto la cita de Toledo con estos restauradores que van a explicar, iba a decir a pie de obra casi, bueno, pues vuestro trabajo. Yo creo que es un gran trabajo el que realizáis. Coincido contigo en que no es suficientemente conocido y coincido también con vosotros en que los medios en ocasiones, bueno, pues vamos a los extremos y sobre todo, y la autocrítica vendría en que no nos planteamos aquello que los periodistas se tenían que plantear: quién, por qué, cómo, cuándo, dónde. Pues en ocasiones nos deberíamos de plantear eso. A veces es verdad que no hay tiempo, que también hay mucha harina. Mucha harina. No me quiero yo tampoco poner a toda la profesión en contra. No. Muchísimas gracias a los tres por haber participado en este enfoque. Gracias. Encantado. Muchas gracias. Otro día hablamos de Roberto Polo. Cuando quiera. Y nosotros nos vamos. Buenas noches. Yo cuando quiera.